¿Qué tal? Y una muy cálida bienvenida a una nueva inmersión profunda. Siempre es un privilegio compartir este espacio, donde tomamos, digamos, montañas de información, las desmenuzamos y extraemos ese conocimiento esencial para entender mejor el entorno. Totalmente de acuerdo. La misión de hoy es sumamente intrigante y francamente crucial para quien busca comprender el panorama político que se avecina. Vamos a desempacar un documento bastante denso, pero absolutamente fundamental, que es el resumen del plan de gobierno para el periodo 2026-2031 del partido político Primero la Gente. Exacto. Y para establecer el terreno sobre el cual vamos a trabajar hoy, es importante mencionar de dónde provienen las fuentes que estamos analizando. Toda la información ha sido extraída directamente de la base oficial. Ajá. Por un lado, tenemos el documento estructurado rigurosamente según el formato exigido por el Jurado Nacional de Elecciones para las Elecciones Nacionales 2026. Claro, el documento formal. Así es. Y por otro lado, hemos revisado el material de identidad visual del partido, específicamente una imagen oficial que presenta el nombre Primero la Gente en letras azules. Letras azules, sí. Letras azules, sólidas y en mayúsculas, que destacan sobre un fondo verde brillante. Es, digamos, una presentación visual bastante directa que enmarca perfectamente el texto que vamos a explorar. Resulta ser un documento sumamente exhaustivo, lleno de aristas y propuestas. Pero antes de sumergirnos en los números, en el diagnóstico del país y en las soluciones que plantean, hay algo que debe quedar sumamente claro sobre nuestra exploración detallada de hoy. Sí, qué bueno que lo mencionas. Es vital hacer una aclaración de neutralidad antes de avanzar. La regla inquebrantable de nuestro análisis de hoy es que mantenemos una postura estrictamente neutral. Inquebrantable, así es. En este espacio no se toman posiciones políticas ni a favor ni en contra del partido político en cuestión o de sus propuestas. Nuestro único objetivo, nuestra misión principal, es desmenuzar el diagnóstico que hace este partido sobre los problemas estructurales del Perú y reportar las soluciones exactas que proponen en su texto. Para que la gente tenga los datos puros. Exactamente. De esta manera, nuestra audiencia puede estar perfectamente informada sobre el contenido oficial, sin ningún tipo de sesgo editorial por nuestra parte. Reportamos los datos, analizamos la lógica interna del documento y las conexiones entre sus propuestas. Pero, ojo con esto, bajo ninguna circunstancia respaldamos ni criticamos ideológicamente las medidas. Ok, vamos a desempacar esto, porque lo que salta a la vista desde la primera página no es simplemente una lista de promesas de campaña, de esas que abundan y se repiten en cada temporada electoral. El documento de Primero la Gente está estructurado de una manera muy particular, casi como si fuera un cuadro de mando de una corporación. Es una buena analogía. Está lleno de indicadores matemáticos, porcentajes muy específicos y líneas de base para medir numéricamente el éxito o el fracaso del país en los próximos años. Y fíjate por qué esto lo corta tanto. Entender cómo un partido diagnostica los problemas de una nación permite predecir con bastante precisión cómo intentarán gobernar si llegan al poder. Claro, te da el mapa mental. Exacto. Este documento revela qué elementos ven como prioritarios en la vida diaria de la ciudadanía, en la macroeconomía y en la seguridad en las calles. Cuando un plan plantea un objetivo amarrado a un indicador de desempeño matemático exacto, no está lanzando retórica, está mostrando el esqueleto de lo que sería su futura gestión pública. Empecemos por lo que el documento clasifica como la dimensión social. Hay un diagnóstico sobre el tejido social que resulta muy revelador. Y me llamó muchísimo la atención un dato específico sobre la desigualdad de género y la llamada economía del cuidado. El texto hace mucho énfasis en esto, pero ¿cuál es el diagnóstico numérico exacto que presentan sobre este problema? El plan señala una fractura importante en el uso del tiempo. Identifican que las mujeres en el Perú dedican, en promedio, 4 horas y 30 minutos diarios al trabajo de cuidado no remunerado. 4 horas y media. Así es. Y al comparar esto con el tiempo que dedican los hombres, encuentran una brecha de 2 horas diarias enteras. El partido identifica esta sobrecarga de cuidados exacerbada por la ausencia de un sistema integrado de apoyo estatal como un problema central que frena el desarrollo. Para dimensionar lo que eso significa en la vida real, imaginemos a una madre en una zona rural o incluso en la periferia urbana que simplemente no puede buscar un empleo formal,
ni capacitarse, porque no hay quien cuide de sus hijos pequeños o de un familiar mayor enfermo. Esas 4 horas y media diarias las sacan completamente del mercado laboral. Ante ese diagnóstico, ¿qué solución concreta propone el documento? La propuesta central es la creación e implementación de un sistema nacional de cuidados con enfoque de género e intercultural. No se quedan solo en el reconocimiento simbólico de este trabajo. Plantean indicadores de éxito logístico muy claros, siendo el principal la ampliación de la cobertura de servicios de cuidado diurno. ¿Tienen una meta numérica para eso? Sí, la meta es alcanzar los 80,000 usuarios mensuales registrados. La lógica del plan es que, al institucionalizar el cuidado, se libera tiempo productivo para miles de mujeres. Y esto parece enlazarse con el diagnóstico que hacen de la salud en general. Porque, el cuidado de dependientes casi siempre choca con las deficiencias médicas. El documento describe un sistema de salud altamente fragmentado que no garantiza acceso oportuno. He visto que tienen una meta muy particular respecto a las farmacias y los hospitales. El problema identificado es el desabastecimiento crónico de medicinas. La solución propuesta es unificar el Sistema Nacional de Salud bajo un enfoque descentralizado. Ajá. Y la meta matemática es reducir el desabastecimiento de medicamentos esenciales a nivel nacional a un máximo del 5%. Un 5% de desabastecimiento suena a un desafío logístico titánico en un país con la geografía tan compleja como la del Perú. Ahora, el documento no solo habla de salud física. Abordan una crisis que suele ser invisible pero que ha tomado mucha relevancia, que es la salud mental. ¿Hay alguna meta concreta para abordarla? Identifican una respuesta insuficiente del Estado frente a trastornos severos y problemas de salud mental comunitarios. Para solucionarlo, proponen el desarrollo de una red nacional, estableciendo la meta de crear 450 centros de salud mental comunitaria operativos durante su mandato. 450 centros. Y no solo eso. Además, exigen que la mitad de los establecimientos médicos de primer nivel, es decir, las postas y centros de salud más básicos, cuenten con rutas de tamizaje temprano para detectar depresión y ansiedad. Es un nivel de especificidad que requiere una infraestructura enorme, sin duda. Y esta misma fijación por la infraestructura se traslada al sector educativo. El diagnóstico que hace primero la gente señala brechas territoriales que califican de gigantescas, prestando especial atención a las zonas rurales y amazónicas. ¿Cómo planean cerrar una brecha que lleva décadas abierta? Su enfoque para la educación rural se basa en 2 pilares fundamentales: servicios básicos y conectividad tecnológica. El diagnóstico es que las escuelas carecen de lo mínimo indispensable. La propuesta busca elevar al 90% la proporción de locales educativos rurales y amazónicos con servicios básicos completos. Eso cubre el primer pilar. ¿Y la tecnología? En cuanto a la tecnología, la meta es conectar al menos al 70% de estas escuelas públicas a un Internet funcional. Y ojo, el documento define funcional de manera muy estricta. ¿A qué se refieren exactamente? A que debe ser un Internet operativo para uso pedagógico al menos 4 días a la semana, no una conexión inestable que solo sirve en papel. Ese detalle del uso pedagógico 4 días a la semana muestra que están al tanto de los proyectos pasados donde se instalaba Internet que jamás funcionaba. Además, el documento hace un diagnóstico interesante sobre qué pasa después de la escuela. Identifican que en estas zonas alejadas hay una oferta casi nula de educación técnico-productiva. La solución que plantean es duplicar la tasa de acceso a programas técnicos formales en regiones amazónicas y rurales. Es un diagnóstico que concibe la educación no solo como un espacio de aprendizaje teórico, sino como una herramienta directa de empleabilidad que debe llegar a las zonas con mayores índices de pobreza. Resulta fascinante ver cómo planean reformar el tejido social con tantas obras y programas, pero eso inevitablemente nos hace preguntarnos sobre la capacidad del Estado para ejecutar todo esto, especialmente en medio del actual clima de inseguridad. El documento hace una transición hacia la dimensión institucional y el diagnóstico ahí me pareció francamente severo. Si conectamos esto con el panorama general, la evaluación es muy severa. Identifican una expansión crítica de los delitos violentos, haciendo énfasis en la extorsión y el crimen organizado urbano. A la par, el plan diagnostica una crisis de legitimidad tremenda. Claro, el esqueleto del Estado.
Describen un Estado percibido por la ciudadanía como profundamente corrupto e ineficiente, respaldando esto con el dato de que actualmente menos del 25% de la población está satisfecha con el funcionamiento de la democracia. Menos del 25%, ¡wow! Ante un escenario donde el crimen organizado y la extorsión paralizan negocios todos los días, reducir la criminalidad es vital. ¿El documento detalla el cómo o se quedan aspiraciones generales? Plantean metas numéricas muy agresivas. El objetivo principal es reducir el total anual de denuncias por extorsión en un 40%. Para lograrlo, la estrategia no se basa solo en fuerza policial, sino en atacar las economías ilegales. La billetera del crimen. Exacto. Proponen congelar, incautar o extinguir 650 millones de soles anuales en activos ilícitos. La lógica que presenta el plan es golpear directamente la rentabilidad financiera del crimen organizado. Hay un aspecto de su propuesta de seguridad que genera mucho debate histórico y que el documento aborda con bastante cuidado, que es el rol de las Fuerzas Armadas. Teniendo en cuenta la complejidad de usar militares en las calles, ¿qué propone exactamente el plan sobre esto? El documento es muy cauteloso en este punto. Reconoce explícitamente el riesgo institucional que conlleva el empleo reiterado de militares en el control del orden interno. Por ello, estipulan que su uso para fines de seguridad ciudadana debe ser estrictamente excepcional y siempre subordinado a la conducción civil. Ajá. Sin embargo, proponen un giro muy interesante. Redirigir las gigantescas capacidades logísticas y de ingeniería de las Fuerzas Armadas hacia el desarrollo territorial. Eso es una reconfiguración total de sus funciones en tiempos de paz. Entiendo que la idea subyacente es que, frente a ministerios civiles que muchas veces están paralizados por la burocracia o la corrupción a nivel regional, los batallones de ingeniería militar tienen la disciplina y la capacidad de ejecutar obras rápidamente. Esa es precisamente la premisa del plan. Tienen proyectado que las Fuerzas Armadas ejecuten o rehabiliten aproximadamente 1.800 kilómetros de infraestructura clave y construyan 50 puentes modulares anualmente en zonas vulnerables. Es utilizar el músculo logístico militar para cerrar las brechas civiles que el Estado tradicional no ha podido solucionar. Y hablando del Estado tradicional y sus problemas para ejecutar obras, aquí es donde se pone realmente interesante. El plan hace un diagnóstico laboral del propio Estado que es sumamente llamativo. Abordan la situación de los trabajadores públicos y aquí mencionan un término que puede ser confuso para algunos, el régimen CAS. ¿Podrías explicarnos qué diagnostica el partido sobre esto? Para quienes no estén familiarizados con el término, el régimen CAS, o Contrato Administrativo de Servicios, es una modalidad de empleo estatal temporal que históricamente ha mantenido a miles de trabajadores en una situación de precariedad, sin los beneficios laborales completos que tienen otros regímenes. Sin CTS completa, a veces sin estabilidad. Así es, el diagnóstico del partido concluye que es insostenible que el Estado exija formalidad al sector privado cuando su propio servicio civil es desigual y funciona como uno de los mayores empleadores precarios del país. Es una gran contradicción institucional. ¿Y cuál es la cura que proponen para este problema interno? Una reducción drástica. La meta es disminuir la proporción de servidores bajo régimen CAS a menos del 17% del total de la fuerza laboral estatal, limitando su número absoluto a menos de 250,000 trabajadores para el año 2031. El objetivo del partido es transitar progresivamente hacia regímenes que otorguen derechos plenos, ordenando así el caótico mapa del empleo público. A la par de ordenar los contratos, he notado que plantean un impulso gigantesco a la juventud dentro de las instituciones. Tienen una meta matemática orientada a lo que llaman el recambio generacional. Proponen asegurar que al menos el 25% de todo el servicio civil esté compuesto por jóvenes de entre 18 y 29 años. Para que esto no sea solo un ideal, establecen la meta de alcanzar 15,000 nuevos ingresos anuales al aparato estatal, garantizando que la mitad de esas plazas sean ocupadas precisamente por jóvenes que ingresen mediante estrictos concursos públicos, apostando por la meritocracia. Ahora, formalizar a miles de burócratas, construir 450 centros de salud, conectar miles de escuelas y financiar un sistema nacional de cuidados, inevitablemente levanta una barrera enorme: el presupuesto. ¿De dónde planea este partido sacar los fondos para financiar toda esta visión de país? Lo cual nos adentra de lleno en el diagnóstico macroeconómico.
El plan reconoce que las metas sociales son inalcanzables sin un soporte financiero robusto, y el diagnóstico de la economía actual es que está frenada por factores no estrictamente económicos. Tal cual. El plan diagnostica que la inestabilidad política, la inseguridad jurídica y la constante conflictividad social son esos cables enredados que tienen paralizados los grandes proyectos de inversión en el Perú. Y a ese motor enredado hay que sumarle el peso de la informalidad masiva. El documento marca como objetivo principal reducir la tasa de empleo informal total a un nivel igual o menor al 55%. Para desenredar los cables de la inversión, una de sus propuestas bandera es destrabar grandes proyectos que hoy están detenidos por conflictos. Hablan específicamente de viabilizar $10,000 millones en proyectos mineros paralizados. La palabra destrabar es casi un cliché en los planes de gobierno. Todo el mundo promete destrabar, pero el documento detalla la mecánica de cómo piensan lograr convencer a las comunidades y a las empresas para que estos proyectos avancen. La diferencia radica en el método propuesto. No plantean simplemente acelerar permisos burocráticos desde la capital. Proponen lograr el destrabe mediante acuerdos territoriales formales y la creación de mecanismos rigurosos de seguimiento de compromisos sociales y ambientales. La meta es que al menos el 50% de estos proyectos mineros a gran escala cuenten con estos planes territoriales preventivos para mitigar la conflictividad social antes de que estalle. Y apuestan todo el crecimiento económico únicamente a la minería, como ha sido la tendencia histórica. El plan tiene un fuerte componente de diversificación productiva. El diagnóstico es claro. La economía peruana es demasiado vulnerable si depende de un solo motor extractivo. Identifican sectores con un potencial enorme, pero que actualmente están rezagados o subexplotados, destacando la acuicultura y la industria forestal. Y aquí volvemos a ver las metas matemáticas que caracterizan a este documento. Para la acuicultura, por ejemplo, apuntan a alcanzar una producción nacional de 300,000 toneladas anuales. Y respecto a la forestación comercial, la meta es impresionante: alcanzar 1,000,000 de hectáreas de plantaciones forestales, con la proyección de generar 350,000 empleos formales en lo que denominan bioindustria forestal. Es un intento de crear nuevas industrias formales en las regiones. Pero la economía peruana no se mueve solo con grandes megaproyectos. El plan también hace un diagnóstico profundo del sector que emplea la mayoría de la población: las micro, pequeñas y medianas empresas, conocidas como MIPYMES. Ese es un punto crítico. Imaginemos a una persona que quiere formalizar su pequeña panadería de barrio. Actualmente se enfrenta a una sopa de letras de diferentes regímenes tributarios, normativas complejas y penalidades. El diagnóstico del plan es precisamente que el marco institucional para estas MIPYMES está tan fragmentado que empuja a los emprendedores hacia la informalidad. ¿Cuál es la solución que plantean para la pequeña empresa? La propuesta es una simplificación radical. El partido plantea reducir y unificar los regímenes tributarios existentes a un máximo de 2. ¿Solo 2? Sí, la lógica detrás de esta medida es que al hacer que el cumplimiento de impuestos sea un proceso predecible y mucho menos complejo, se elimina una de las barreras más grandes para la formalización del pequeño empresario. Esta visión económica, según leo en el documento, está profundamente condicionada por la sostenibilidad territorial y el clima. Hay un diagnóstico claro sobre la matriz energética y la vulnerabilidad del país frente al cambio climático. Buscan una transición energética medible. El plan establece el objetivo de reducir progresivamente la participación de los combustibles fósiles en la matriz energética a menos del 60%, obligando a incrementar fuertemente la generación a través de energías renovables no convencionales. Y cuando hablan de recursos vitales, no se olvidan del agua. La meta hídrica que proponen es alcanzar al menos un 85% de acceso a agua gestionada de manera segura a nivel nacional, con un mandato específico de reducir las brechas históricas en las zonas rurales y amazónicas. Y para mover toda esta economía, el documento detalla obras de infraestructura de transporte muy precisas. Como parte de la estrategia para mejorar los corredores estratégicos y la movilidad urbana, el plan establece obligaciones innegociables. La puesta en marcha del tren de cercanías de Lima a Chancay y Barranca. Una ruta vital considerando el desarrollo del nuevo megapuerto en esa zona.
Además, exigen la culminación y puesta en servicio definitivo de la línea 2 y el primer tramo de la línea 4 del Metro de Lima, asegurando especialmente su conexión con el nuevo aeropuerto internacional. Entonces, si miramos el panorama completo, tenemos propuestas sociales sumamente ambiciosas como el sistema de cuidados, reformas institucionales profundas para reducir la precariedad laboral en el Estado, megaproyectos económicos para destrabar la minería e infraestructura masiva de transporte. La gran pregunta que surge al leer cualquier plan de gobierno es, ¿cómo aseguran que todas estas hermosas promesas no terminen siendo letra muerta archivada en un cajón? Lo fascinante aquí es que ahí radica el desafío mayor. Y la sección final del documento aborda precisamente la rendición de cuentas. El diagnóstico implícito del partido, respaldado por la historia política reciente del país, es que los planes de gobierno a menudo se olvidan el mismo día que el candidato asume la presidencia. Para evitar ese ciclo, primero la gente propone un modelo de gestión basado en la interoperabilidad de datos. La idea es obligar a las diferentes instituciones del Estado a compartir su información para generar un tablero oficial de reporte. Hablamos de un tablero de control gubernamental, público, que mida la pobreza multidimensional y el avance de todas estas metas numéricas, actualizándose anualmente. Y no lo dejan como una sugerencia, sino que establecen obligaciones concretas. Plantean que la Presidencia de la República deberá presentar un reporte anual a la ciudadanía. Pero la clave aquí es que este reporte no podría ser un simple discurso político lleno de adjetivos, sino una evaluación estricta basada en los indicadores matemáticos verificables que hemos estado desgranando a lo largo de este análisis. E incluso proponen dar un paso más allá en términos de auditoría al final del mandato. El documento propone implementar una evaluación integral e independiente antes de culminar el periodo de gobierno en 2031. El propio plan reconoce que la Constitución actual no exige este nivel de auditoría final, pero el partido lo propone como un nuevo estándar de transparencia democrática. La idea es que organismos autónomos o entidades de la sociedad civil evalúen si se cumplieron o no las metas, exigiendo que todos los datos estén en formatos abiertos y sometidos al escrutinio público total. Entonces, ¿en qué se resume todo esto? Para hacer un recapitulativo rápido y enérgico de lo que hemos cubierto. En esta inmersión profunda hemos explorado un plan de gobierno que diagnostica un Perú fracturado territorialmente, con un Estado percibido como precario e ineficiente y con severas crisis de confianza ciudadana. Y las soluciones que ofrece el partido Primero la Gente intentan transformar la retórica política en ciencia de datos. Proponen soluciones amarradas a indicadores numéricos muy específicos, yendo desde destrabar 10.000 millones de dólares en minería y formalizar el empleo juvenil del Estado, hasta instaurar un sistema nacional de cuidados y conectar al 70% de las escuelas rurales a Internet. Y es fundamental recordar a quienes nos escuchan que comprender la estructura, los diagnósticos y las soluciones precisas de estos documentos oficiales es la mejor herramienta, el antídoto perfecto contra la inmensa sobrecarga de información electoral. Ir directamente a las fuentes primarias y analizar fríamente cómo un partido planea medir su propio éxito es el atajo definitivo para estar bien informados. Sin duda alguna. Y antes de cerrar, hay un detalle transversal en este documento que nos hace reflexionar sobre el futuro de la gestión pública. El plan propone medir absolutamente todo mediante porcentajes, desde la satisfacción democrática general hasta la autorregulación emocional de los niños en las escuelas. Esto plantea una pregunta fascinante para que la audiencia se la lleve a casa. Si logramos que todos los indicadores de un tablero de control gubernamental estén en verde, ¿garantiza eso automáticamente el bienestar humano? ¿O existen elementos en la compleja sociedad peruana que simplemente ninguna hoja de cálculo podrá medir jamás? Un excelente interrogante. Definitivamente nos invita a pensar sobre cómo definimos el verdadero progreso de una nación, más allá de los números. Ha sido un análisis sumamente enriquecedor. Nos despedimos por hoy con una despedida cálida, invitando siempre a nuestra audiencia a seguir buscando el conocimiento y cuestionando la información a su alrededor. Hasta nuestra próxima exploración detallada.